Bien, gloria a Dios. Bienvenidos todos a este su programa, Conversando con la pastora Wanda Rolón. Aquí estamos y hemos de tener un hermoso diálogo porque tenemos un invitado muy especial. Pero sobre todas las cosas agradecemos al Señor por su vida. Gracias, puede ya decirle a otros que estamos en vivo desde los estudios de la cadena CTN Internacional aquí en Toalta. Quiero enviar un saludo bien especial a San Antonio, a Panamá, a la Florida, tanta gente en Puerto Rico y tantas naciones, Argentina, tantos lugares donde Dios permite que esta señal llegue, y nuestra oración es que se siga ampliando esa cobertura, que otras naciones puedan recibir esta señal que está ya en el satélite y que podamos seguir bendiciendo a miles y miles, si no millones de personas con la programación de la cadena CTN Internacional, que es toda cristocéntrica y todo lo que pretendemos edificarle y bendecirle. Así que le damos saludos al pastor Ramón, a Raúl y a todos los técnicos. Hacían algunos días que no podíamos estar en vivo, así que estamos aquí para orar por ustedes. Usted puede llamar al número que aparece en pantalla para que podamos orar por usted. Y queremos decirle algunas cositas importantes que van a estar pasando. Y quiero saludar también a los muchachos de la institución penal, porque es para mí un gozo tremendo cuando recibo cartas de allá y me dicen que ven el programa de la mañana, el que sale por Telemundo y el que sale acá, y también están siempre pendientes a la programación televisiva de los cultos y todo. Estamos viviendo un hermoso tiempo y estamos orando porque hemos declarado, conforme a lo que el Espíritu de Dios ha puesto en nosotros, que 2023 será un año de avivamiento. Pero avivamiento empieza con la unidad, con la oración, con esa búsqueda íntima, y que haya manifestación de todo lo que dice la palabra. Y estas señales seguirán a los que creen. Creemos en la liberación, en la sanidad, en la restauración de hogares, en la transformación de las vidas. El domingo pasado, mientras estuvimos predicando, que estuvimos hablando sobre el tema, clama que Dios escucha tu oración, ¿verdad? Al final tuvimos unos testimonios que nos impresionaron a todos, porque yo pregunté quién ha sido testigo del poder de Dios, y era bello ver cómo pasa uno que no estaba planificado, pasaron espontáneamente a testificar cómo habían sido libres de la droga, cómo habían sido libres del alcohol. Una hermana dijo, yo fui libre de la prostitución, fui libre de todo eso, del alcoholismo, de la adicción de heroína. Bueno, unos testimonios tan y tan bellos que nos animan a nosotros a seguir predicando el Evangelio, porque realmente en Dios está el poder. Y yo sé que hay programas que son muy buenos, hay tratamientos que son muy buenos, pero nada puede sustituir el poder de Dios que liberta en el momento, que restaura, que Dios hace habitar en familia a aquellos que no tienen familia, porque le añade una familia especial que es la familia de Dios. Así que por eso no nos cansamos de predicar el Evangelio. Felicito a los pastores de Añasco, que ahora están en Aguada, Ciudad de Vida. Los felicito porque acabamos de inaugurar el nuevo templo. Y saludo a la iglesia también, Centro de Adoración, donde todo comienza. En Isabela también estuvimos por allá, y también recientemente, como ayer, hoy estamos bien vivos, estuvimos en la iglesia Ciudad Deseada en Guayama, de los pastores Egui Vázquez y su amada esposa Clara, y fue tan bello, la iglesia estaba preciosa, y hemos estado todas estas semanas y nos hemos propuesto este año ir a cada una de nuestras iglesias que damos cobertura para edificarles, para dejarles saber que estamos aquí para bendecir. Y en el mes de abril, si Dios permite, vamos a estar en Cuba celebrando el CAP de Cuba. Cuba es un territorio donde muchos no van, pero nosotros vamos. No he ido desde la pandemia por razones obvias de salud, porque sigo cuidando mi trasplante, pero ya se abrió, ¿verdad? Hay luz verde para poder asistir y dar nuestras campañas, conjunto con un equipo de líderes y pastores que me van a acompañar. Ya me han ido confirmando algunos pastores que nos van a acompañar para bendecir a esos pastores que hay que ver que llegan en
en unas locomotoras, o sea, no son trenes naturales, son trenes diferentes. Llegan algunas veces llenos de carbón. Ellos duermen, hacemos una cama gigante en uno de los templos y ahí duermen los pastores, ahí se les da de comer, ahí los bendecimos. Bueno, es realmente impresionante ver a 2, 3 mil personas adorando al Señor en las condiciones que ellos, limitadas que puedan tener, pero Dios no está limitado. Allá hay un mover de Dios hermoso, así que saludamos a Cuba y a nuestros hermanos que sigan orando por esa visita que vamos a tener en el mes de abril. Bueno, aquí dice, y estamos contentos. Hay un evento hermoso, escuche bien, y es el Congreso de las Déboras. Las Déboras se va a estar llevando a cabo el 4 de marzo a la 1 de la tarde. Va a estar con nosotros Welky Bonilla, esta servidora, y en adoración y ministración, una adoradora llamada Belén Loza, una española que Dios usa poderosamente, entre otras cosas. Pero tenemos esa tarde, nosotros estamos confiando porque nos están llamando de todas partes que vamos a tener casa llena, así que lo hacemos a la 1 de la tarde, dando ocasión que las que vienen de más lejos de la isla de Puerto Rico, porque todos somos de la isla, eso de que tú eres de la isla y yo no, Toalta es parte de la isla, así que San Juan es parte de la isla, pero que vienen más distantes puedan llegar y a su vez regresar sin mayor contratiempo. Así que llame y separe su espacio porque hay una pequeña aportación de $10 que solamente es una ofrenda de $10 para entregarle un material que va a recibir. Así que puede llamar al 787-730-5880 y haga su grupo. Como ya muchas pastoras han separado 20, 30, vienen de todas partes y de fuera de Puerto Rico también. Entonces, el mismo mes de marzo, vamos a tener el 24 de marzo, por una sola noche, a los pastores Ricardo y Patricia Rodríguez desde Colombia, en Noche de Avivamiento. Una de las tareas que me la asignaron es que los pastores puedan venir a recibir una impartición de parte del Señor. Así que esto va a ser el día 24, viernes de marzo. Pero todavía yo estoy por marzo y todavía no he terminado febrero. Gloria a Dios. Muy bien, aquí dice que el día 10, amén, de febrero tenemos vigilia, media vigilia, así que no te lo puedes perder. Después del culto de los jóvenes, seguimos nosotros ahí. El día 11 por la tarde, creo que el ministerio evangelismo va a tener una bicicletada de evangelismo. Este pueblo es tremendo, están activados. Y el salón, esto es cena para matrimonio, espacio limitado, el viernes 17 de febrero. Y va a estar ministrando Obed Suriel, un joven tremendo, y va a estarle la palabra, va a haber un consejo tremendo, y yo sé que nos vamos a gozar. Este sábado, 4 de febrero, a las 10 de la mañana, es nuestra próxima reunión para el viaje a Israel. No te lo puedes perder. Ya tenemos un lindo grupo que nosotros estamos celebrando 40 años todo este año. Y este viaje de Israel es diferente. Va a estar con nosotros René González. Vamos a estar en un crucero espectacular de MCS World Europa, visitando las islas y las tierras que visitó el apóstol Pablo. Y va a ser bien bello, bien bello. Además que Israel siempre es una bendición visitar. Tengo hermanos que han ido conmigo, van a repetir por tercera vez, porque siempre que vamos a Israel hay algo nuevo. Cada día descubrimientos arqueológicos afirman y confirman lo que dice la palabra del Señor. Así que siempre es edificante ir a Tierra Santa. Puede llamar ahora mismo para que le envíen todos los datos al 787-607-5863. 607-5863. Tome nota, se lo voy a repetir. 607-5863. O durante las horas de oficina, 798-6455. Y el sábado va a ser en el templo a las 10 de la mañana nuestra reunión. Venga de donde, ¿verdad? Cualquier punto de la isla, venga, porque la información que damos es muy importante, muy interesante. Y también ahí usted puede separar, puede abonar
y puede recibir mucha información. En nuestra segunda reunión, si usted nunca ha venido, pues bienvenido, porque sábado le vamos a dar muchos detalles que yo sé que van a ser de grande bendición. Así que estos son algunos de los anuncios que tenemos para de inmediato, mientras usted nos llama, 787-730-5880. Pausamos. Congreso de Mujeres Déboras 2023. Avivamiento. En la palabra, la profeta Welkis Bonilla. Dios lo hace mover un hombre y una mujer de obediencia. La apóstol Wanda Rolón. Aquí no hay que tener requisitos especiales para servir. Solo hay que obedecer. En la adoración, la salmista Belén Loza. Sábado 4 de marzo, 1 de la tarde, Iglesia La Senda Antigua en Toalta. Información, alaba.org o las diferentes plataformas digitales. Llamó a voces al Dios de Israel. Oh, si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo, si me libraras del mal. Y la Biblia dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Los pastores Ricardo y Patricia Rodríguez del Centro Mundial de Avivamiento en Bogotá, Colombia, realizador de los eventos Avivamiento al Parque y Congreso Mundial de Avivamiento, una de las reuniones más grandes de líderes y pastores del mundo. Y se transmite en vivo en 7 idiomas. Viernes 24 de marzo, 7 de la noche, en la iglesia La Senda Antigua en Toalta. Información 730-5880 o las diferentes plataformas digitales. Padre nuestro, tú que haces más con menos, mucho con poco, e hiciste todo de la nada, levantamos nuestro clamor a ti. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento venimos delante de ti, creyendo a lo que dice tu palabra. Que siendo Jesucristo el centro de nuestro hogar, todas las cosas van a operar conforme a tu voluntad. Dios, Señor, que nos guíe en medio de este tiempo y que nos dé esa sabiduría que necesitamos. Aceite de provisión se derrame sobre todo aquel que tenga carencia de algún tipo. Declaramos que no suplirá a toda necesidad superior a tu riqueza de gloria, porque así lo dice tu palabra, y en ella confiamos. Amén. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. La fidelidad de Dios es para siempre y hay un clamor sobre esta isla y sobre las naciones, pero también hay un clamor de la tierra que dice que la tierra gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Estuve predicando en estos días en Isabela y allá en Aguada, donde se levantó la nueva iglesia, y el Señor me mostraba que
para levantarse tenemos que tomar esa decisión que Isaías 60, que dice, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es importante que entendamos que la gloria de Dios está en nosotros, lo que hemos recibido a Jesús como Salvador. Y debemos manifestar esa gloria en compasión, en amor, en toda esa ternura que Dios a través de nosotros quiere mostrar. Y la puerta que sigue abierta mientras el Señor no haya venido. Jesucristo está llamando las vidas a salvación. Y yo sé que hay un pueblo que está clamando. Y Salmos 40 dice, pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y yo creo firmemente que Dios está depositando un espíritu de intercesión, de clamor sobre el pueblo. Y está despertando a aquellos que están un poquito dormiditos. Y esa es nuestra oración. Quiero que nos llames en esta noche al 787-730-5880. Y para mí es un gran honor, que sé que es una respuesta de Dios a nuestra oración. Todo lo que se haga para Dios, todo el movimiento, todas las cosas que en diferentes puntos de nuestra isla y del mundo se hagan para proclamar el señorío de Jesucristo, es una respuesta de un clamor de un pueblo. Y para mí es un honor tener en esta noche a un amigo, a un joven que amamos. Su nombre es Joseph Vargas y va a tener un hermoso evento el 19 de febrero, el día de mi aniversario de boda, alaba, que cumplo 46 años de casada. Pablito, Dios te bendiga, vamos. 46 años, wow. Entonces se llama Puerto Rico Ora. Pero para ello tenemos aquí a Joseph. Dios te bendiga, Joseph. Gracias. Bendición, sé que apóstol. te dije, vente, vamos a hablar de eso. Me gusta que el pueblo sepa lo que tú estás haciendo y lo que está pasando en Puerto Rico, conquistando el corazón de Dios. Honramos al Señor. Gracias por la oportunidad, apóstol. Siempre, siempre. Amén. La honro y la admiro muchísimo. Gracias por esta invitación. Sí, desde el 97 estoy cumpliendo con la Gran Comisión. Con la simpleza que me distingue en compartir el Evangelio en cada puerta que papá abre. Sin embargo, cuando somos azotados por la pandemia, yo perdí 4 campañas ya listas, financiadas, y yo entré en un proceso de frustración, luché con ansiedad y no lo entendía. Y el Señor me empuja a doblegar mi vida de oración y de ayuno. En el 2020 nace esa fuerte carga, orar por Puerto Rico. Iniciamos entonces un proceso de invitación y convocar a la isla a 40 días de ayuno inicialmente. Sí, lo vi continuamente, estuviste ahí. Y continuamos entonces, después del ayuno, seguimos orando. Todos los días, de lunes a viernes, orando a las 6 de la mañana, 5 o 10 minutos. No predicamos, no discipulamos. Este es el motivo y vamos a la oración. En el proceso nace un fuerte llamado, apóstol, en convocar al país a un día de oración. Qué lindo. Pospuse mi respuesta porque sé que es un gran riesgo. No es Milagro Fest. No puedo anunciar cantantes. No puedo anunciar ven por tu sanidad, ven por tu milagro. Recursos que uno usa, que uno sabe que funcionan para atraer una multitud. No, el Señor me dice, convoca a orar. Y es lo que estamos haciendo, convocando a la oración un día delante de Dios, un día ante la presencia del Señor. Y asumí, como le dije antes del programa, asumí la actitud de Esther. Si perecemos, perecemos, pero yo quiero dormir tranquilo. Habiendo hecho. Sabiendo que lo intentamos. Dentro de lo que estás hablando, da la impresión también como que Dios nos está dando como avisos, alertas. Y es que yo decía fuera de cámara, le compartí al pastor Ramón y contigo y todo, las repúblicas, estos países que están en alto crisis, aún Ucrania, ahora mismo Perú, oramos por Perú porque están en una crisis terrible, civil, donde están matándose, donde la policía, la fuerza de choque está en las calles. Y estos países que están experimentando momentos de crisis, alta crisis, por el contrario, también hay un mover de Dios, que Dios está despertando al pueblo. Puerto Rico, hemos tenido situaciones difíciles, María,
la pandemia, ahora Fiona, todo esto. Pero dentro de todo, Dios ha sido muy benevolente con Puerto Rico. La misericordia de Dios. Y saber que sí se han hecho intentos, han habido iniciativas para cambiar la atmósfera, pidiendo un avivamiento, para cambiar la agenda sobre Puerto Rico. Y yo he participado. Yo he estado en primera, si no en primera, en segundas filas con mi familia. Cuánta marcha pro vida, cuánta marcha pro familia hemos estado. En las convocatorias suyas hemos estado ahí, orando juntamente con usted. Amén. Así ha sido. Por Puerto Rico. Y no solamente eso, recientemente también hubo una propuesta para salir a las urnas y votar en pro de la familia. Y te tengo que confesar, Gisela y yo salimos a votar pro familia, pero Puerto Rico sigue igual. Y la pregunta que debemos hacernos hoy es, ¿se han agotado todos los recursos? No, porque no hemos orado. Y claro, quizás alguien me está diciendo, claro que oramos, en nuestras iglesias todos oramos. Sí, hemos orado. Pero orar como un solo pueblo, orar como un solo hombre en este país, yo no lo recuerdo. Yo nací de nuevo en el 97. A mí me cuentan en los 80 sucedía. A mí me cuentan en los 70 ocurría. Pero desde que yo nací de nuevo, yo no he visto a Puerto Rico orar como un solo hombre. Y le estamos creyendo a Dios. Ya alquilamos el estadio Irán Bithorn y estamos convocando 3 horas de arrepentimiento, 3 horas de humillación en la presencia de Dios. Él dice, 2 Crónicas 7:14, Eso es. si se humillare mi pueblo. Santo. Aquí no es si se humillare La los iglesia narcotraficantes, sí. o si se humillaren los políticos o los impíos o empresarios. Dice aquí, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Entonces, claro, nosotros no adulteramos. En nosotros no hay corrupción, al menos no debe haber. Pero Pablo en Efesios 6, 18 y 4:30, él comienza diciendo, no contristéis al Espíritu Santo, Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, antes bien quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda contienda. Entonces nosotros somos culpables y yo lo confieso, yo soy culpable. El primero que quiere arrepentirse en el estadio Irán Bithorn es Joseph Vargas. Amén. Y yo quiero tirarme al suelo y estoy invitando a que nos tiremos al suelo y después que nos confundamos en un abrazo. Eso es. Yo creo que eso precede al avivamiento, definitivamente. Amén. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Llámenos 787-730-5880 y me gustaría que pastores que están viéndonos nos unamos en esta iniciativa. La Senda Antigua se une a esta iniciativa, porque todo lo que sea buscar el rostro del Señor es necesario. Hay que vigilar, hay que ayunar, hay que buscar el rostro del Señor. ¿Cuánto? Ahora mismo Bayamón ora, lunes pasado, 21 días estuvieron en oración a las 5 de la mañana, diferentes pastores unidos, bello, bello, bello. El cierre fue el lunes pasado en nuestra casa. La gloria es para Dios. Estamos viendo un movimiento, estamos viendo un despertar. Dios, Joseph es un muchacho que vive por fe. Y su ministerio es el Milagro Fest, las campañas evangelísticas en las naciones, en Puerto Rico. Sin embargo, Dios lo tiene en un alto para hacer un servicio de oración. Amén. Eso así, así es Dios. Sí, no, y estamos viendo respuestas, apóstol, de todas partes de la isla. Yo me he asombrado. Ni la para gente los milagros. Está diciéndote, estábamos esperando por eso. Así es. Alquilando guaguas. Tenemos iglesias en Mayagüez. Tenemos el pastor Reimato que dice, vamos para allá en guagua, vamos a alquilar guaguas. Hombre de Dios, lo saludamos con mucho tenemos cariño. En Ponce, amén, tenemos en Ponce más de 35 iglesias que se van a encontrar en el estacionamiento del apóstol Marlín Arroyo y de allí salen guaguas para San Juan, 19 a las 4 de la tarde. Qué bello. Yo estoy prometiendo que a las 7 de la noche yo voy a decir el último amén. Les prometí a los pastores del oeste y a los del sur. Sí, porque vienen de lejos. Que a las 7 decimos el último amén. Al menos el programa que yo voy a trazar es hasta las 7. Después de las 7 lo que ocurra. Pero al menos vamos a cumplir con los que vienen de la isla. O de la otra parte de la isla. De la otra parte de la isla, Sí. es verdad, es verdad. 787-730-5880.
Puerto Rico ora. Es una convocatoria del evangelista Joseph Vargas, pero es más bien una convocatoria del Señor. Me gusta aquí, creado para cumplir la gran comisión de ir por todo el mundo predicando el evangelio, haciendo discípulos a las naciones. Y para eso oramos por Puerto Rico, para que Dios levante a los pastores, para que Dios renueve las iglesias, para que Dios nos dé este tiempo donde Joel profetizó y dijo que en los últimos días Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Creo que hay un video hermoso de él, ¿verdad? No sé si lo vamos a pasar en el próximo segmento. Está bien, porque queremos verlo y esa promoción tan bonita que se está realizando, que a partir de hoy estaremos pasando por la cadena, porque nos unimos a esta iniciativa. Hay que buscar a Dios, la respuesta la tiene el Señor, no hay otro camino, Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Así que pausamos y regresamos con ustedes enseguida, viendo el video de Joseph Vargas. Adelante. Alrededor de 75,000 abonados continúan sin servicio de luz eléctrica y más de 60 familias se encuentran sin hogar tras las fuertes lluvias del pasado fin de semana. Mientras que Jorge Miguel Serrano nos informa sobre más lluvias que vienen en camino. Lucha por su vida anciano que asaltaron en su hogar dejándolo herido de bala mientras siguen en aumento los casos de violencia doméstica. Tiroteo entre gangas acaba con 3 fallecidos, entre ellos 2 menores y al menos 6 heridos. Esto y más esta noche en las noticias a las 6. Papá, ¿estás bien? Sí, es que se me quitó la bebida. Viaje a Israel y al Mediterráneo con los pastores Pablo Ortega, Wanda Rolón y René González. Desde el 11 al 27 de octubre del 2023. Será una experiencia inolvidable que todo cristiano debe experimentar, caminando por la tierra que vio nacer a nuestro Señor Jesús y viendo los lugares donde se han cumplido y se cumplirán las profecías bíblicas. Jope, Cesarea, Monte Carmelo, Nazaret, Mar de Galilea, Capernaum, Río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Monte de los Olivos, Getsemaní, Monte de Sión, Jerusalén, entre otros. Luego abordaremos el MSC World Europa, visitando Marsella en Francia, y en Italia visitaremos las ciudades de Génova, Nápoles, Messina y Valletta en la isla de Malta, culminando con un City Tour en Barcelona, España. El precio incluye estadía en hoteles 4 estrellas, traslados, excursiones, guía de habla hispana y la garantía de viajar acompañados con el personal de Pronto Travel. Puedes separar tu espacio desde este momento llamando al 798-6455 o 607-5863. Próxima reunión, sábado 4 de febrero a las 10 de la mañana en la Iglesia La Senda Antigua en Toalta. La obra del Señor va creciendo a gran velocidad y teniendo mayor alcance a nivel internacional. No importa la distancia que te encuentres, tú puedes sembrar desde el alcance de tu celular. Haz tu aportación por medio de ATH Móvil, /Alaba 7. Congreso de Mujeres Déboras 2023. Avivamiento. En la palabra, la profeta Welkis Bonilla. Dios lo hace mover, un hombre y una mujer de obediencia. La apóstol Wanda Rolón. Aquí no hay que tener requisitos especiales para servir, solo hay que obedecer. En la adoración, la salmista Belén Loza. Sábado 4 de marzo, 1 de la tarde. Iglesia La Senda Antigua en Toalta. Información alaba.org o las diferentes plataformas digitales.
Bueno, ya me preguntan y por los muchachos cuando no vienen, ¿sabes? Ya están acostumbraditos al piano ahí. Bueno, quiero que nos sigan llamando al 787-730-5880 y recordarles que este sábado a las 10 de la mañana es nuestra próxima reunión para el viaje a Israel que usted vio ahí, pero que también usted puede llamar para más información del viaje. Puede llamar al le digo ahora mismo. Ahí está, al 787-607-5863. Esta misma noche lo puede hacer. Y durante el día, 798-6455. Nos vamos en octubre para Israel, del 12 al 28 de octubre. Serán unos días maravillosos. Vamos a estar en Israel y en el crucero MCS World Europa, que acaba de salir del astillero. Es nuevecito, así que lo vamos a estrenar por allá, si Dios lo permite. Y seguimos en compañía del evangelista Joseph Vargas. Debo mencionar que aquí Ramonita Cartagena te saluda. Es de Juana Díaz, pide oración por situación emocional. Claro que sí, hermana, vamos a estar orando. Paula Paniagua de San Juan pide oración por su matrimonio y por el matrimonio de su hija y salud para la familia. Claro que sí, Paula. María del Pilar, miembro de nuestra iglesia, desde Dorado, dice, el programa está bien interesante y que nos envía un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias, hija. Vamos para Cuba, alaba. Tita Carrasquillo, de, no sé de dónde, de Salinas. Oración por salud para un familiar. Síganos llamando, que con gusto vamos a estar orando al final del programa. Dentro de tu trayectoria, que naciste el otro día, lo dijiste, y tienes una familia hermosa, tienes un esposo, unos hijos lindos, pero Dios te llamó al evangelismo. Sí. Y eres de Vieques, Puerto Rico. Yo me crié en Vieques, Puerto Rico. Sí, porque el Vieques lo tenemos como allá, pero Vieques es de Puerto Rico. La isla nena. Correcto. ¿Pero naciste dónde? En California. Sí, nací en California porque mis papás, esto era militar, y en aquel momento pues nazco allá. De ahí mi primer lenguaje en inglés. A los 13 años nos mudamos entonces a Vieques. ¿Y cómo fue ese cambio? Un cambio radical porque papi sale del ejército y se mete al mundo de las drogas. Entonces mi casa se convirtió en un punto de droga en Anaheim, California, por 5 años. Caliente. Sí. Entonces papi, huyendo de ese mundo, pues entonces se regresa donde él se crió, porque él nació en Brooklyn, pero se crió en Vieques. Entonces, porque nuestros abuelos son de allá. Qué lindo. Buscando ese cambio, pues nos fuimos todos para Vieques. Mis padres se divorcian, la historia corta, mis padres se divorcian y yo entro en una rebeldía a los 13 a 15 años de edad. Me imagino. A hacer un montón de cosas y a los 15 años conocí al Señor. Fue tan poderoso lo que Dios hizo y el cambio, la paz, el amor que yo sentí, que no tuve que leerlo, nadie me dijo que lo hiciera. Fui a la escuela el otro día a hablar de Jesús. Y desde el momento que se te reveló el Señor. Al otro día de convertirme, comienzo a hablar de Jesús en la escuela, en la cancha donde yo jugaba baloncesto, invitaba gente a casa. La historia corta, a los 3 meses tengo 20 y pico de personas en casa que yo le estoy predicando lo que el pastor predica el lunes. Yo lo anoto y lo predico lunes, él predica domingo y yo lo predico lunes. Se supone que así sea. Se supone que así sea. Pero entonces el pastor se entera que tengo casi una iglesia en casa, entonces me llama para confrontarme, o sea, para ponerme en orden. Y me dice, chico, tienen que traerlos, la gente para la iglesia, los discipulamos acá. Entonces así lo hicimos, lo invité a todos el domingo. ¿Se llenó la iglesia? Sí, ya la iglesia estaba llena. ¿Allá en Vieques? Sí. Qué lindo. Había un avivamiento bien lindo allí. Y el pastor me dice, ahora te voy a coordinar una campaña para que prediques. Y en el 97, a 3 meses de haberme convertido, mi pastor fue mi primer coordinador de campaña. ¡Qué belleza! Sí. Creyó en ti. Sí. Fue campaña de sanidad. ¡Wow! Campaña de sanidad y milagro. Llegaron mucha gente buscando sanidad, apóstol, y no vimos ni una sanidad, querida. Ni un dolor de cabeza, nada. Nada. Y entonces, un desánimo, le digo, pastor, pues ya, gracias. Y me dice, no, vamos a regresar.
Fue otra vez al municipio, pidió otra vez el parque y nos fuimos otra vez al Parque Santa María, principio 98. Fui por 7 años consecutivos al parque y a diferentes partes, campaña de sanidad y milagro. Y no ocurría nada, pastora, apóstol. Dios mío. Nada. Qué nada. prueba de fuego. Sí, fue fuerte. Entonces en una yo opté, yo dije, pues, pastor, no le pongamos campaña de sanidad, ponlo campaña evangelística. Dice, no, porque Dios te habló. Así que él creyó más que uno mismo. Sí, me graduó de 4º año, comienzo a vivir acá, me mudé para acá a estudiar. Y en una humilde iglesia en las Asambleas de Dios en Guaynabo, estoy predicando, ya habían pasado 8 años, esto es en el 2005. Estoy predicando y después de predicar digo, bueno, voy a orar por los enfermos como suelo hacer siempre. Y hice lo que siempre hago. Póngase la mano, vamos a orar después de la oración. Eso. Pero la fe mía estaba tan quebrantada ya que después de orar yo dije, todo aquel que por casualidad de la vida fue sanado, que me levante la mano. Y nadie levanta la mano. Y yo estoy acostumbrado por 8 años a que nadie levante la mano. Así que de ahí es que yo entrego el micrófono y el pastor me dice, espérate, y me devuelve el micrófono, porque hay una señora que viene bajando por el pasillo principal del templo y aquella mujer venía con una unción, pastora. Pero aquello era que cuando ella caminaba la gente brincaba, hablando lenguas, danzando. Y yo pensé, esta es la profeta de aquí que viene a decirme que yo me equivoqué de oficio o algo. Porque uno piensa lo... Y así fue. Cuando ella vino con fuerza, me arrebató el micrófono de la mano y me dice, jovencito, le voy a decir algo. Aquí la gente está alabando a Dios porque sabe que yo tenía en la boca de mi estómago una masa que sobresalía, una hernia que había crecido. Y ahora, mientras yo camino hacia el frente, la gente ve que no tengo la pelota en la boca de mi estómago. Pero otra vez, fueron 8 años sin verlo. Yo no lo creía, apóstol. Yo le decía, búsqueselo bien, búsqueselo bien. Santo no Padre. Lo creía. Pero del 2005 para acá, el Señor nos ha sorprendido. Con milagros y poderosos. Milagros, sanidades. Este fin de semana fueron de viernes a lunes. En Fajardo, una señora en la iglesia de Efraín Sostre, La Ola, en Fajardo, un sillón de ruedas abandonado. En Aguadilla, fibromialgia, lupus sanado. En Puerto Rico lo estamos viendo, en India, en África lo estamos viendo. Y todo por su gracia. Y que Dios te ha permitido ir a lugares donde nadie quiere ir. Me acuerdo cuando te fuiste a la jornada inicial de India. India, sí. Que fuiste así, sin conocer a nadie. Correcto, 2010, la primera vez. Impresionante. En trenes y todos te montaste y todo. Sí. Como un indio más. Es correcto. Es correcto. Qué cosa. Sí, amén. Creyéndole al Señor. ¿Y Pakistán? Y Pakistán. Eso es así. Estuvimos ahora en Pakistán. 18,000 decisiones por Cristo en 4 noches. Las iglesias plantadas, los bautismos, 3 meses después de nuestra visita allá. Qué bello. Bautismos masivos que al final del día, eso es lo que le da a uno como que esa alegría. Claro. Que uno no fue a verle una multitud. Claro. Uno fue y hay frutos. Hay iglesias plantadas. Qué bello. Hay gente yendo a las aguas. Yo creo que está pasando algo y va a seguir pasando. Y Puerto Rico ora el 19 de febrero a las 4 de la tarde. Ya todo el mundo ha dado su servicio en la mañana. Correcto. Y todos debemos apoyar esta iniciativa. El estadio Irán Bithorn es un estadio grande. ¿Cuánto caben allí más o menos? Si usamos el piso, 35,000. Miren para allá, cabemos todos allí. Así que yo le pido, ¿verdad?, al pueblo que entienda que esto es un esfuerzo de fe, esto es una iniciativa de Dios. Dios está en el segundo mes de este año, un año que hemos declarado que año de avivamiento y manifestación, que queremos ver lo que Dios ha dicho. Pues vamos a hacer cosas diferentes, no podemos esperar ver los mismos resultados haciendo lo mismo o ver resultados distintos. Tenemos que humillarnos delante del Señor y todos tenemos que pedir perdón. Porque de alguna manera hemos ofendido a Dios o a alguien. Es que a veces uno habla de más y uno tiene que aprender a callar también. Y a amar y a respetar lo que Dios está haciendo en la gente, que no necesariamente es de la misma manera que lo está haciendo contigo. Entonces tendemos a trazar una línea que tiene que ser así, no necesariamente. Lo importante es que Dios se está moviendo. Y Dios ha llamado a Joseph Vargas, evangelista del Señor, para esta iniciativa bella, un joven
con un futuro extraordinario. Los Gigi Ávila ya no están, Gigi Ávila partió con el Señor, y ¿cuántos otros han partido? Otros tan ancianos. Pues mire, estos son los jóvenes, la nueva generación que Dios ha levantado, y tenemos que apoyarlos para que Dios se siga glorificando. ¿A dónde pueden buscar la información, las páginas tuyas, los teléfonos? Sí, estoy usando ahora, estoy más activo en este año en YouTube. Oh, bienvenido. Sí. Yo no estoy tan activa, cállate. Me regañan los muchachos. Por favor, pueden buscar en @Joseph Vargas, ahí en el search de YouTube. También puedes escribir, puedes textear al 981-1655. 981-1655. Si nos texteas, también usted puede recibir lo que son los devocionales de Puerto Rico Obra. Hay un discipulado. Qué lindo, a las 6 de la mañana todos los días. Correcto. Escribí un libro que se llama así mismo, Puerto Rico Obra. Son 19 devocionales, juntamente con 19 guías de oración. Y en la página 87 escribí también un discipulado sobre fundamentos de la oración. Todo para el cuerpo, lo pueden distribuir, lo pueden copiar. En las mañanas estamos leyendo el devocional y estamos orando según la guía de oración por 19 días. Culminando el 19, la última va a ser en el estado de Gran Vista. ¡Wow! Eso va a estar poderoso. Bueno, aquí nos llama Mary Sánchez, que bella, bendecida. El dulce te quedó de show, eso es acá entre nosotros, que nadie se entere. Rico. Saluda a Joseph Valga y me saluda a mí. Te bendigo, Mary, gracias, mi amor. Manuel Díaz de Aguadilla, pide oración por asuntos muy importantes personales, claro que sí. Rafael Avalo de Tampa, pide oración por salud. Saludamos a la gente linda de allá de la Florida. Y Belis Rodríguez, oración por salud, claro que sí, que también. Síganos llamando, 787-730-5880. Vamos a pausar y regresamos en nuestro último segmento, así que llame para que podamos orar por usted. Tengo una buena noticia para todas las Déboras de Puerto Rico. Quiero decirles que nuestro Congreso de las Déboras en Avivamiento será el 4 de marzo a la 1 de la tarde. Debes llamar para separar tu espacio. El cupo es ilimitado porque el templo tenemos cabida para todas. Sin embargo, el viernes 3 tenemos una cena de gala con íntimo con Belén Loza. Va a ser maravilloso. Así es que ahí sí, el cupo es limitado. Debes llamar para separar con tiempo 787-730-5880. Nos vamos a gozar en Déboras en Avivamiento 2023. 5 formas en las que la Iglesia La Senda Antigua sirve a la comunidad. Ministerio de Salud organiza ferias de salud, donación de sangre, entre otros. Ministerio Mefiboset lleva alimentos, cubre necesidades básicas y oración a personas sin hogar. Misiones Task Force apoya económicamente y materialmente a personas con necesidad extrema y suple necesidades básicas a familias en Puerto Rico. Capellanía, hospitales. En sus visitas ofrece apoyo y oración a cárceles, hospitales, hogares de ancianos, entre otros. JC Club. Se visitan varios residenciales públicos de Puerto Rico y ofrecen estudios bíblicos para niños y actividades recreativas. Te esperamos en todos nuestros servicios. Lunes, 7 de la noche. Oración. 8 de la noche, caminantes. Miércoles, 9 de la mañana, tabernáculo. 7 de la noche, celebración. Viernes, generación antorchas. 7 de la noche, domingo, 10 de la mañana. Llamó a voces al Dios de Israel. Oh, si me dieras bendición, si ensancharas
fueras conmigo, si me libraras del mal. Y la Biblia dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Los pastores Ricardo y Patricia Rodríguez del Centro Mundial de Avivamiento en Bogotá, Colombia, realizador de los eventos Avivamiento al Parque y Congreso Mundial de Avivamiento, una de las reuniones más grandes de líderes y pastores del mundo. Y se transmite en vivo en 7 idiomas. Viernes 24 de marzo, 7 de la noche, en la iglesia La Senda Antigua en Toalta. Información 730-5880 o las diferentes plataformas digitales. Viaje a Israel y al Mediterráneo con los pastores Pablo Ortega, Wanda Rolón y René González. Desde el 11 al 27 de octubre del 2023. Será una experiencia inolvidable que todo cristiano debe experimentar, caminando por la tierra que vio nacer a nuestro Señor Jesús y viendo los lugares donde se han cumplido y se cumplirán las profecías bíblicas. Jope, Cesarea, Monte Carmelo, Nazaret, Mar de Galilea, Capernaum, Río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Monte de los Olivos, Getsemaní, Monte de Sión, Jerusalén, entre otros. Luego abordaremos el MSC World Europa, visitando Marsella en Francia, y en Italia visitaremos las ciudades de Génova, Nápoles, Messina y Valletta en la isla de Malta, culminando con un City Tour en Barcelona, España. El precio incluye estadía en hoteles 4 estrellas, traslados, excursiones, guía de habla hispana y la garantía de viajar acompañados con el personal de Pronto Travel. Puedes separar tu espacio desde este momento llamando al 798-6455 o 607-5863. Próxima reunión, sábado 4 de febrero a las 10 de la mañana en la iglesia La Senda Antigua en Toalta. La obra del Señor va creciendo a gran velocidad y teniendo mayor alcance a nivel internacional. No importa la distancia que te encuentres, tú puedes sembrar desde el alcance de tu celular. Haz tu aportación por medio de ATH Móvil, /Alaba 7. Padre nuestro, tú que haces más con menos, mucho con poco, e hiciste todo de la nada, levantamos nuestro clamor a ti. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento venimos delante de ti, creyendo a lo que dice tu palabra. Que siendo Jesucristo el centro de nuestro hogar, todas las cosas van a operar conforme a tu voluntad. Dios, Señor, que nos guíe en medio de este tiempo y que nos dé esa sabiduría que necesitamos. Aceite de provisión se derrame sobre todo aquello que tenga carencia de algún tiempo. Declaramos que no suplirá a toda necesidad, una de las necesidades, Señor, a tu riqueza victoria, porque así lo dice tu palabra, y en ella confiamos. Amén. Congreso de Mujeres Déboras 2023. Avivamiento. En la palabra, la profeta Welkis Bonilla. Dios lo hace mover un hombre y una mujer de obediencia. La apóstol Wanda Rolón. Aquí no hay que tener requisitos especiales para servir, solo hay que obedecer. En la adoración, la salmista Belén Loza. Sábado 4 de marzo, 1 de la tarde, Iglesia La Senda Antigua en Toalta. Información, alaba.org o las diferentes plataformas digitales. Nos siguen llamando. Rosa González de Aguadilla también pide la oración. Quiero recordarles, escúcheme bien, el 19
Hago este alto, ¿verdad? Porque invitamos al evangelista Joseph Vargas, porque el día 19 de febrero a las 4 de la tarde, esta convocatoria de Puerto Rico Ora es bien importante. Nosotros dependemos absolutamente de Dios. Oramos por los políticos, oramos por las autoridades, oramos por todo. Pero nosotros sabemos que Dios es el que tiene la respuesta y que Dios es el que tiene el poder para transformar a nuestra isla y que haya un cese y desista a todo lo que estamos viendo que no es bueno. Entonces, quiero recordarles también que este domingo estamos en la casa predicando y el sábado 4 de febrero, que es este sábado, a las 10 de la mañana tenemos la reunión para el viaje a Israel. Y todas estas actividades que usted está viendo que estamos promoviendo, pues le invitamos para que comparta con nosotros. Queremos bendecirte. Ahora le dejo al evangelista Joseph Vargas, que va a traer una palabra y luego vamos a estar orando por ustedes. Amén. Apóstol, cuando Daniel escucha que el rey ha escrito y ha firmado un edicto en contra de su fe y en contra de Israel, Daniel podía fácilmente escribir cartas o buscar un favor político, usar sus recursos humanos porque los tenía, él tenía influencia. Pero Daniel sabía que el dilema de su nación no era ni político ni social. Aleluya. Daniel sabía que el problema era espiritual. Santo. Y lo espiritual se resuelve en lo espiritual. Aleluya. La Escritura dice que Daniel propuso en su corazón y se decidió estar 3 veces al día en su recámara pidiendo a Dios la misma cosa. No es que tenía diferentes peticiones, orando lo mismo 3 veces al día por 21 Aleluya. días, amado. Santo. La Escritura dice que al cabo de 21 días un ángel lo visita y le dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, Aleluya. fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. O sea, desde el primer día, apóstol, Aleluya. que Daniel ora, ya la oración había sido escuchada. No solamente escuchado, el milagro ya venía de camino, amado. Claro, el ángel entonces se excusa y le dice: pero hubo oposición. Se me presenta el príncipe de Persia con quien tuve que luchar. Y dice el ángel, le pedí ayuda al ángel Miguel. Wow. Aquí lo que deseo hablarte hoy es que muchas de las cosas que suceden en nuestra vida no son necesariamente por la sociedad y la cultura, sino por lo espiritual. Por eso te invito a que oremos juntos en esta hora. Sí. Yo quiero orar por ti y quiero que también llames a los teléfonos de CTNI porque quiero creer contigo. ¿Sabes? Daniel sabía que desde el momento que él comenzó a orar, su oración ya había sido escuchado. Es un problema que nosotros tenemos, apóstol, porque a veces nosotros decimos que tenemos fe, pero a veces no nos atrevemos a pedir ciertas cosas. Santiago dice: hermanos, vosotros no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Eso. Entonces vamos a pedir. Eso. Dios quiere sanarte. Dios quiere romper las cadenas. Todo espíritu inmundo. Eso. Que te esté zarandeando, atormentando, poseyendo o atacándote, tiene que ser echado fuera. En el nombre de Jesús. Solamente creamos juntos, aleluya, en esta hora. Ricardo Galarza también se une y todos los que han llamado. Y en este momento vamos a orar. En el nombre de Jesús. Padre, te damos las gracias, Señor, y en el poder del acuerdo, cuántas vidas en esta hora, en una institución, en un hospital, en el hogar, Padre, que ellos puedan creer que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús creyendo será hecho. Y en el poder del acuerdo, Señor, con todos los que estamos en este estudio, el evangelista Joseph, esta servidora y tu pueblo que se une ahora, enviamos tu palabra de liberación, enviamos tu palabra de sanidad, enviamos tu palabra
palabra, Señor, de poder, de milagros, una unción libertadora. Declaramos al que está cautivo libre, que esas cadenas de vicio, de ataduras sean rotas. En el nombre de Jesús hablamos poder, Señor. Levanta el espíritu de tu pueblo. Echamos fuera todo desánimo ahora mismo, Padre, todo aquello que impide que tu pueblo clame a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos creyendo, está hecho. Cada matrimonio, cada familia que ha llamado a un acto de fe y los que siguen llamando, glorifícate, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Joseph. El 19 de febrero todos allá. Y quiero sacar un momentito para agradecer a mi amiga, a los pastores Guidini, Elizabeth y Mauricio. Gracias por ese detallazo que me enviaron en mi aniversario 40. A todos los pastores que nos enviaron diferentes felicitaciones. Gracias. Seguimos por aquí hasta que el Señor diga, predicando y llevando su palabra con todo el amor, pero con la firmeza que nos caracteriza. Felicitamos al equipo de la cadena CTNI y felicitamos a Joseph. Adelante, papá, que lo mejor está por venir. Gracias, apóstol. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. La obra del Señor va creciendo a gran velocidad y teniendo mayor alcance a nivel internacional. No importa la distancia que te encuentres, tú puedes sembrar desde el alcance de tu celular. Haz tu aportación por medio de ATH Móvil /Alaba 7. La Senda Antigua, una iglesia para toda la familia. Días de celebración, lunes 7 de la noche, servicio de oración. 8 de la noche, caminantes. Miércoles 9 de la mañana, tabernáculo. 7 de la noche, celebración. Viernes, generación antorchas, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana. CTN Internacional, impartiendo vida a las naciones.